¡Ya llegaste! Esto es Candy no vive aquí. Hola payoleras, hola payoleros, yo soy Candy y les doy la más cordial bienvenida a La Payola Radio. Esto es Candy no vive aquí. Hoy es 15 de febrero del año 2023 y un día como hoy, pero de 1902, en Leipzig se estrena la ópera Oreste de Felix Weingartner. Y también un día como hoy, pero de 1946, en los Estados Unidos se presenta la ENIAC, que es el acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, o Computadora e Integradora Numérica Electrónica, que fue la primera computadora electrónica. Y hoy vamos a platicar de algo que estoy segura que todas y todos amamos, y si alguien no me dice, pero es parte de uno de los componentes básicos de la dieta de Olivia Pope. ¿Ubican este personaje? Bueno, ella es la protagonista de la serie creada por Shonda Rhimes, que se llama Scandal, y ella se dedica a sacar de apuros a media humanidad que está ligada a la Casa Blanca. Pero bueno, la idea es que Olivia Pope siempre bebe vino y come palomitas. Debo aceptar que, aunque seguramente esta no es la dieta más saludable del mundo, sí es una dieta a la que he recurrido varias veces, incluso a veces mientras preparo este podcast para ustedes. Así que en este programa hablaremos de la historia de las palomitas de maíz, que en México conocemos más solo como palomitas. En Guatemala les dicen poporopo, en Venezuela les dicen cotufas o gallitos, en Brasil y Bolivia se conocen como pipocas, y en el Ecuador les dicen canguil. En Colombia, crispetas o maíz pira. Pero ya sabemos de qué estamos hablando, ¿estás de acuerdo? Ese manjar esponjado asociado a comer mientras vemos películas y que, al menos en esta casa, son acompañadas con limón y salsa picante. Pero bueno, en realidad las palomitas de maíz datan de hace miles de años. Pero ojo, porque parece que el maíz al que se hace referencia en los relatos bíblicos y que estaba almacenado en las pirámides de Egipto son, digamos, ligeramente malentendidos. El maíz de la Biblia probablemente era cebada. Y esto es porque, al parecer, la palabra maíz se usaba más bien para referirse al grano más usado en un lugar específico. Entonces, en Inglaterra, maíz era trigo, y en Escocia e Irlanda la palabra se refería a la avena. Como el maíz era maíz estadounidense común, pues tomó ese nombre y se mantiene hasta el día de hoy. Parece que en realidad el primer uso de maíz silvestre y de cultivo temprano fue justamente el maíz palomero. Y por ahí del final de los años 40, en una cueva de murciélagos del oeste central de Nuevo México, se encontraron las espigas de palomitas de maíz más antiguas de las que tenemos registro. O más bien de las espigas de maíz palomero, ¿no? Estas tienen una antigüedad de 4,000 años. Y su tamaño era súper pequeño, ya que la máxima altura que alcanzaban era de 2 pulgadas. Y bueno, ya saben que en 1492 fuimos invadidos por las personas que acompañaban a Cristóbal Colón en sus expediciones, y hay registro de que mientras las personas españolas desembarcaban, las personas que vivían en estas partes de la costa les recibían con collares que estaban hechos de palomitas de maíz. Las palomitas de maíz fueron parte integral de las ceremonias aztecas de principios del siglo XVI y también se usaban como decoración para tocados ceremoniales, para collares y adornos en las estatuas de los dioses, incluido Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas españoles más famoso, escribió en la Historia General de las Cosas de Nueva España esta frase que decía: y también una serie de mujeres jóvenes bailaron, después de lo prometido, un baile de las palomitas de maíz. Tan grueso como las borlas de maíz eran sus guirnaldas de palomitas de maíz, y estos se colocaban sobre las cabezas de las niñas. En otro pasaje de esta misma obra, también escribe: se dispersaron antes que el maíz se tostara, llamado momochitl.
un tipo de maíz que se quiebra cuando se reseca y es cuando da a conocer su contenido, que parece una flor muy blanca. Se dice que eran granizos dados a los dioses del agua. En Perú hay rastros de que los antiguos pobladores de la costa comían pisancaya, otro nombre de las palomitas de maíz, y esto fue antes de la llegada de las y los españoles. Se hallaron restos de esta botana en tumbas con más de 1000 años de antigüedad y también se encontraron ollas para palomitas de maíz pertenecientes a la cultura moche que datan del año 300 de nuestra era. Los pueblos originarios que habitaban el territorio que hoy constituye Colombia también consumían palomitas en las fiestas acompañadas de chicha u otra bebida antes de la llegada de los españoles. Y ya durante la época colonial se encontraron restos de crispetas, que es el nombre que se da en Colombia a las palomitas, en tumbas que tienen más de 1500 años. En investigaciones posteriores se llegó a la conclusión de que los pueblos precolombinos elaboraban palomitas hacía más de 5000 años y que en la costa del Atlántico para el año 1500 habían creado técnicas para darle un sabor dulce a las palomitas. También en el territorio del pueblo iroqués, hoy Canadá y Estados Unidos, los exploradores franceses descubrieron cerca del año 1612 que los indígenas hacían explotar granos de maíz en recipientes de arcilla usando arena ardiente. Durante una cena iroquesa se tomaba cerveza y sopa elaboradas a base de palomitas de maíz. Y en América del Sur, los granos de palomitas de maíz que se encuentran en los cementerios de los desiertos costeros del norte de Chile estaban tan bien conservados que aún reventarían a pesar de tener casi 1000 años. Lo que es cierto es que el trigo, la cebada y el maíz son los primeros cereales cultivados de los que se tiene registro. Y al menos en América, el maíz se ha cultivado y consumido por más de 6000 años. Y evidentemente en este tiempo, definitivamente aprendimos a cocinarlo de muchas y muy diversas formas. Ahora, algo que yo aprendí muy tarde, pero evidentemente las personas pobladoras de estas tierras en esas épocas ya sabían, es que no todos los granos de maíz explotan con el calor. Sabían que esto sucedía en función de la cantidad de agua de su interior. Para estallar y expandirse bajo los efectos del calor, un grano de maíz debe tener aproximadamente un 15% de agua. Solo entonces el agua se evapora y el grano se convierte en esa blanca y blandita masa que llamamos palomitas. Otro conocimiento ancestral es que el maíz dulce se debía consumir rápidamente y que el maíz duro era más idóneo para molerlo y hacerlo harina y pan. Descubrieron que mezclando ambos tipos de grano se podían hacer palomitas de maíz y para prepararlas tenían 3 sistemas. En el primer sistema ensartaban una mazorca con un palo para acercarla al fuego y posteriormente recogían los granos que habían estallado. En el segundo arrojaban directamente los granos a las llamas y recogían los que salían despedidos al explotar. Y en el tercero calentaban una vasija de arcilla en cuyo interior había arena gruesa que al calentarse provocaba el estallido de los granos de maíz. Y bueno, entre otras cosas se han encontrado tumbas con miles de años en cuyo interior había restos de palomitas de maíz como parte del ajuar funerario. Algo súper curioso es que, aunque las palomitas de maíz generalmente se consideran un bocadillo, o al menos así es ahora, las palomitas de maíz fueron una vez una comida popular para el desayuno. Muy probablemente un modelo a seguir para los cereales de desayuno que vendrán a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pues justo se comían palomitas de maíz tal como hoy comemos cereales para desayunar. Pero no fue sino hasta el año 1880 que se fabricó la primera máquina para hacer palomitas. Y uno de los enormes problemas a los que se enfrentaban en ese entonces es que el grano de maíz solo se podía comprar en grandes cantidades. Y además venía sin desgranar, o sea que venía en la mazorca. Así que sonaba bastante obvio que su uso no fuera nada popular en los hogares. La idea es que para solucionar este problema, al final del siglo XIX,
La famosa cadena de tiendas estadounidense Sears ofrecía a sus clientes la posibilidad de adquirir sacos de 12 kilos de mazorcas de maíz por $1. Pero el problema es que seguían siendo 12 kilos. Imagínense que las bolsas de palomitas que metemos al micro son como de 90 gramos, así que estamos hablando de muchas palomitas. Y al estar mucho tiempo almacenado, porque no me imagino a las familias comiendo palomitas día y noche, aunque yo sí podría, pero bueno, al estar almacenado se acababa secando demasiado todos los granos y hacía que la mayoría no explotara. Esto hizo que se hiciera popular el término, ya saben, en nuestra sociedad, viejas solteronas, nombre que se le daba a los granos que no se convertían en palomitas de maíz. Machismo y misoginia en la tierra desde tiempos ancestrales. Pero bueno, el problema se solventó en 1907 con la aparición de una máquina eléctrica doméstica para hacer palomitas. En la publicidad se podía leer: de todos los aparatos eléctricos caseros, nuestra tostadora de maíz es el más ligero. Incluso los más pequeños de la casa podían hacer palomitas de maíz sin riesgo alguno. Y en 1929 llegó la Gran Depresión Económica Americana e hizo que se incrementara el consumo del barato grano de maíz. Y una de las maneras más habituales y económicas de cocinarlo era tostando el grano haciendo palomitas. Pero lo que es una realidad es que el empujón final para la popularidad de las palomitas llegó gracias al cine. Y en 1927 llegó el cine con sonido, y con ello las grandes masas podían acceder al cine. Antes, con el cine mudo, pues ir a ver películas era algo que estaba reservado a personas que sabían leer y con cierto estatus social. Y Julia Braden, en Missouri, Estados Unidos, tuvo la idea de que los espectadores pudieran aplacar la tensión que provocaban algunas películas comiendo, y las palomitas de maíz eran ideales para este fin. Para ello, consiguió convencer a los propietarios del Linwood Theatre para poner en la entrada un puesto para vender cucuruchos de palomitas de maíz. Tuvo tanto éxito que en poco tiempo, al ver el tremendo negocio, los dueños de las salas de cine ponían sus propios puestos en las antesalas de los cines. Y en 1940 no existía ni un solo cine norteamericano que en su entrada no tuviera un puesto de palomitas. Por tanto, el cine consiguió que este alimento alcanzara unas cifras de consumo que nunca se habían alcanzado. Tan es así que durante algún tiempo, en algunos puntos del país, se llamaban a los cines popcorn salons, es decir, salones de palomitas de maíz. Y bueno, por último, pero no por eso menos importante, tenemos que hablar de las palomitas de microondas. Percy Stevens, de Raytheon Manufacturing Corporation, descubrió, para su uso en la Segunda Guerra Mundial, cómo producir magnetrones en masa que se usaban para generar microondas. Y buscando las aplicaciones de posguerra de la tecnología, pues Spencer estimuló el desarrollo del horno de microondas en 1946. Y definitivamente las palomitas de maíz fueron clave para muchos de los experimentos de Spencer. Las palomitas de microondas estaban disponibles para el mercado a principios de la década de 1980. Y este episodio ha llegado a su fin. ¿Ustedes comen palomitas de otra manera? ¿Conocen otro nombre para las palomitas? Cuéntenme a través de las redes sociales. Somos @lapayolaradio y a mí me encuentran como @candyfg. Búsquenos en las plataformas de podcast. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y por supuesto en Spreaker. Y visiten nuestra página www.lapayolaradio.com. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Un día cualquiera en lapayolaradio.com. 2, 3. Si quieres conocer los efectos del fenildimetilpirazolón metilamina... 3, 2. Si tú quieres conocer los efectos de la fenildimetilpirazolón metilamina fulfonato sódico... Si tú quieres conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón metilamina Si usted quiere conocer los agradables efectos del fenildimetilpirazolón metilamino metanfulfonato, ya valió madre. 3, 2.
Si usted quiere conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón Si usted gusta conocer los agradables efectos de la fenildimetilpirazolón metanfulfonato, va de nuevo. La Payola Radio. Nunca, pero nunca nos rendimos.